lo mejor puede funcionar o a lo mejor no puede funcionar. Entonces, mucho de esto pues ha sido un gasto tal vez innecesario si hubieran tenido este estudio antes de haber creado los estudios que se hicieron. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio del TEC de Monterrey? Lo que hicimos con un estudiante de doctorado fue evaluar algunos de los marcadores que ya les había mencionado. Por ejemplo, en los centros germinales vemos el BCL6 y los que están positivos vean cómo se comporta su supervivencia global, casi perfecta. Mientras que en los Notch1 no influye en lo absoluto, pero en lo que son los no centrogerminales, lo que tocaría ser un centro de célula activada, vean cómo Notch1 sí influye y los que son negativos tienen mejor sobrevida de los que son positivos, a diferencia del BCL6 que no tiene ninguna influencia. Bueno. Vías de señalización oncogénica en las cuales están implicadas estos 4 grupos moleculares que les he mostrado. Aquí los tienen en azul MCD, en rosa BN2, en verde N1 y en color ladrillo ZB. Vean las vías que están implicadas y cómo se comportan, y si ustedes se fijan y las analizan con cuidado, hay incluso vías en las cuales existen medicamentos que no los hemos probado en este tipo de pacientes y que podrían beneficiarse. Por ejemplo, la vía de inhibidores de fosfoinositol 3 quinasa en los pacientes que tienen mutados el ZB pudieran beneficiarse. Pero vean los inhibidores de BCL2, como venetoclax, pudiera beneficiarse mucho más en este tipo de pacientes. Bueno, sin embargo, pues desafortunadamente la plataforma de expresión génica pues es cara, es no fácil de hacer y no es rápida y poco accesible para nosotros. Tratamos de utilizar otros métodos como la inmunohistoquímica. Existen todos estos algoritmos para poder identificar grupos de tipo de células, ya sean centrogerminales o no centrogerminales. Igual, nuestra estudiante de doctorado, ahora ya graduada, hizo una tesis en la cual entrenó en forma matemática y utilizó unas operaciones matemáticas que se llaman máquinas de aprendizaje o machine learning, en la cual pudo determinar que el algoritmo de Choi, en el cual se inicia utilizando el FOXP1, que ya se habla un poco en linfoma folicular y que juega un papel importante en linfoma difuso de células grandes. Empezando con este marcador podemos mejorar la detección del tipo de célula. Y esto es simplemente para verlo en una corte de validación mexicana, en el cual los centros germinales tienen mejor sobrevida que los no centrogerminales que pertenecerían a los de células B activadas. Esta es la sensibilidad y especificidad que encontramos, de igual forma la precisión, que es del 94%. Nuevos biomarcadores que estamos nosotros evaluando es la presencia de MYC, ya se habló de CMYC, y vean cómo, dependiendo del porcentaje de positividad, nosotros podemos encontrar peores curvas de sobrevida. Y probablemente aquellos que tengan un porcentaje mayor de 40, muy cercano al 80 o más, que equivale a un 33% de nuestra corte, pudiera tratarse de dobles expresores de BCL2 y CMYC. ¿Qué otros marcadores? La ciclina E, que es un marcador del ciclo celular. Vean que aquellos que son de ciclina E negativo tienen mejor sobrevida que aquellos que tienen una ciclina E positivo. Y bueno, ¿qué papel importante tiene la ciclina? Lo tiene para todo esto. Tiene relación con vías de señalización de Het-Hosch, por ejemplo. Tienen relación con vías de JAK2, en la cual inhibidores o nuevos inhibidores de estas vías como la serdulatinib pueden mejorar las respuestas en estos pacientes, o incluso la presencia de ciclina E se puede
bajo regular con la combinación de celecoxib y doxorubicina, por ejemplo. Entonces, podemos empezar a utilizar biomarcadores para poder seleccionar a nuestros pacientes. ¿Qué otros biomarcadores? También en ritmos circadianos, la presencia de mutación de PER3, que es un gen regulador del ritmo circadiano, la presencia de la mutación como que da un aspecto de protección y la supervivencia de estos pacientes es mucho mejor que en aquellos que no está mutado el gen PER3. Pero obviamente somos clínicos y lo que tratamos de hacer es adecuarnos a variables clínicas. Esto es previo al rituximab, en la cual nosotros en este artículo llegamos a la conclusión que la respuesta inicial al tratamiento es un punto importante para establecer si va a ir bien o no el paciente. Esto se corrobora en la era post-rituximab, igual con el mismo grupo en el que me formé, y bueno, esto es simplemente un trabajo que vamos a presentar en póster, se lo voy a presentar rápido, es la albúmina como biomarcador, en la cual en 890 pacientes con linfoma difuso de células grandes, las cuales determinamos el IPI, el RIPI y el IPI de la NSCN, obteniendo los porcentajes que ustedes pueden ver aquí, que son muy parecidos a los reportados. Pues bueno, de estos vimos quiénes tenían albúmina, que fue un 95% de este grupo de 890. Y de aquí dividimos en dos grupos, normal o bajo de lo normal, y el bajo de lo normal en dos a su vez, baja o muy baja. Y obtuvimos un punto de corte en el cual pudimos obtener estas curvas de supervivencia en los pacientes. Los que tenían una albúmina normal, las sobrevidas eran mucho mejor que aquellos que tenían niveles de albúmina baja o muy baja, con la razón de riesgo, como la pueden ver ustedes en esta tabla. ¿Okay? Aquí simplemente adicionando la albúmina o no adicionando la albúmina a los índices pronósticos tradicionales, pues vemos que hay una mejora de estos grupos de riesgo en la cuales podemos incluso obtener mayores separaciones. Pero ¿por qué la albúmina puede estar influyendo en las respuestas de nuestros pacientes o en la sobrevida de nuestros pacientes? Una de ellas puede ser porque se relaciona al nivel de interleucinas de inflamación, como la interleucina 6. En este estudio pueden ver que entre más alto se encontró los niveles de interleucina 6, más bajo se encontraba la albúmina. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puede haber biomarcadores para quimiorresistencia? Algunos de ellos se reportaron en el 2002. De aquí surgió la posibilidad de dar tratamiento a pacientes con ensastaurina, porque fue una de las moléculas que ellos encontraron. La tienen ahí, proteína C quinasa, que puede ser inhibida por ensastaurina, pero desafortunadamente el estudio pues no dio los resultados que se esperaban. Por lo mismo, porque la activación de proteína proteína quinasa C se da principalmente en pacientes que han sido expuestos a la quimioterapia, entonces la desarrollan, y esta fue una molécula que se dio en la inducción o posterior a la inducción como un tratamiento de mantenimiento. Y bueno, pues tenemos otras vías que se activan mucho más en linfomas refractarios, como es la vía de fosfoinositol 3 quinasa o la vía de mTOR, en las cuales debemos de tener en cuenta cuando tenemos a un paciente con enfermedad refractaria, en la cual podríamos intentar incluso ofrecerle tratamientos que bloqueen esas vías. Podemos buscar o utilizar otros métodos diagnósticos, sí, la proteómica, como en este caso, se desarrolló y se consiguió separar proteínas. Nosotros lo hicimos, en el cual utilizamos la proteómica y el suero para buscar proteínas en sangre periférica. Las separamos, primero las identificamos con un software, las separamos, se picaron, se enviaron a digestión y se leyeron con un
equipo que se llama cromatografía líquida nano, de 2 vuelos o de doble vuelo con espectrometría de masas, en el cual pudimos identificar una serie de proteínas, muchas eran de inflamación, una de ellas era el GPX3, la glutatión peroxidasa 3, con la cual nosotros pudimos medirla en sangre periférica y observar estos datos. En pacientes que tenían respuestas completas, la mediana de GPX3 era elevada, comparada con aquellos que tenían una falla al tratamiento o incluso en aquellos que tenían o eran donadores saludables. Pudimos determinar nosotros un punto de corte que fue el 46.8, con lo cual obteníamos estas curvas de sobrevida como las que ven aquí. GPX3 mayor de 47, la sobrevida era prácticamente del 100%, a diferencia de aquellos que tenían un GPX3 menor de 47, en las cuales la sobrevida era menor. Muy parecido a si lo valoramos como utilizando el RIP, muy similar. Entonces, como conclusiones, podemos obtener que existen biomarcadores para predecir supervivencia y quimiorresistencia, ya sean genéticos o no genéticos, como la albúmina. Hay por lo menos 4 subtipos de expresión génica bien identificados, pero que no son el total de todos los pacientes, solamente se observa en el 48%, y en el 48% se van a distribuir estos 4 subtipos y que necesitamos identificar a los demás para intentar dar lo que es terapia personalizada. Tenemos el algoritmo de Choi modificado, que es el iniciar con FOXP1 para poder determinar la célula de origen, y la proteómica pues es una buena forma de búsqueda de biomarcadores, por ejemplo el GPX3 que nosotros hemos comentado. Y bueno, agradecer a los pacientes y familia, y esto es lo más importante.